El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo. Muy buenas tardes, tengan ustedes, mis cibernautas. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Saludos muy especialmente ahorita, pues en este momento, a Norteamérica y los Estados Unidos, que van a sufrir uno de los acontecimientos naturales más desastrosos que se haya tenido en la historia de la humanidad o de los Estados Unidos, que estoy hablando del huracán Irma, que lo he estado observando yo en el Centro Nacional de Huracanes. Me dicen, bueno, pues aquí es un programa económico, ¿por qué tratar a Irma, verdad? Bueno, porque las consecuencias de Irma va a haber un desastre económico para el gobierno de los Estados Unidos, creo yo, sobre todo para la península de Florida, que es el cuarto o quinto estado más importante en población de los Estados Unidos. Y es también un gran productor de varias materias primas muy importantes, como el jugo de naranja, como el tomate, como el algodón. Y finalmente yo creo que este huracán va a venir a topar a las montañas de Georgia, y donde está Atlanta, y ahí pues va a traer sus desastres en la producción de nuez de los Estados Unidos. ¿Cuál es la razón que dan para todos estos problemas de huracanes? Categoría 6, es una locura. Estamos hablando de 350 kilómetros de velocidad del huracán, aunque avanza a unos 24 o 25 kilómetros por hora, pero es lento el avance, pero la velocidad que trae en el círculo es terrible. Han estado sobrevolando el núcleo del huracán, que es enorme, y que claro, desde el punto de vista económico, claro que nos preocupa, porque cuando le va mal a Estados Unidos también nos va mal a nosotros. Y claro, ya vimos ahorita el Harvey que tocó Houston, pero categoría 3, jóvenes. En categoría 3 están calculando que Houston va a necesitar, al principio decían que 50,000, 60,000 millones de dólares. No, va a ir arriba de 100,000 millones de dólares los daños provocados por Harvey en el caso de Houston. La destrucción de casas, cultivos, presas, bordos, medios de comunicación, industria química, industria petrolera. Entonces, según el track, o como le llaman, el pad, la ruta a seguir por el lado de Irma, es que va a ir al centro de la península de Florida hasta subir a Atlanta. Es decir, yo no sé por qué me sorprendió que le están diciendo a los habitantes de Georgia que se vayan a Atlanta. Es decir, esa es la ruta que lleva actualmente es decir, porque muchos están saliendo en sus carros, muchos anaqueles de botellas, los anaqueles de todo, de comida, se están agotando en toda la península de Florida. Y le dice, váyase usted a Atlanta, para allá va. Entonces váyase usted mejor un poco rumbo a Texas, rumbo a Luisiana, a Nueva Orleans, no sé, ya los pronósticos son casi muy exactos. Entonces, para el sábado en la mañana estaba viendo yo, Monday, el domingo el lunes en la mañana, a las 2 de la mañana, del lunes estará tocando Miami, destrozando Miami. Entonces, si yo calculo que Harvey va a costar más de 100,000 millones de dólares, ¿quién es este huracán? Categoría 6. No se había visto nunca en Norteamérica, en la parte del Caribe, con nosotros mismos, y nunca se ha visto un caso de un huracán categoría 6 que tope en las costas de los Estados Unidos o México o las islas del Caribe. Entonces, calculamos que si está diciendo Bloomberg de que primero, las producciones de naranja de los Estados Unidos van a ser, es decir, de Florida, van a ser totalmente destruidas. Ahí va a subir mucho la naranja, el precio de la naranja en México, que va a tener que abastecer a los Estados Unidos para el jugo de naranja, y en el caso de California, que también tiene producciones de naranja y que van a tener muy buen precio. En el caso del tomate, ellos también producen mucho tomate, vamos a ver que inmediatamente van a reaccionar los precios
del tomate para los casos de los lástima, ahorita no tiene Sinaloa, todavía no entra en producción, pero parte del norte de México y parte de México que están exportando a Estados Unidos van a andar arrebatando el tomate. No se diga del algodón. El algodón es el capullo del algodón, que lo sacan las máquinas, ahora tienen todas las máquinas para piscar famosamente el algodón, pero pues con esos vientos, júrenle ustedes que no va a quedar algodón. Si la ruta es la península de Florida, va a tocar necesariamente a Georgia, primer estado productor de nuez de la Unión Americana. Producen más nuez que, por ejemplo, Texas, que Nuevo México, y Luisiana, no sé si también en Oklahoma se produzca algo de nuez, y en Kansas. Entonces, obviamente, de por sí este año viene menos producción de nuez en Chihuahua. Hablamos de un 40% menos, 20% en los Estados Unidos. Con este golpetazo que le va a dar a Georgia, el huracán Irma, pues va necesariamente a resentir la oferta de nuez a nivel mundial. Unos me habían dicho, bueno, la nuez puede andar, doctor, en $120, 120 pesos el kilo, 5.1 el punto que le llamamos nosotros, pero con este impacto al estado de Georgia, sí, que va a ser bañado por las aguas lo salvaje del huracán, los vientos. Entonces, júrenle ustedes que mucha nuez se va a perder en el estado de Georgia. Aparte que al momento de inundarse, ya tienen varios días, van a estar varios días inundados, 15 días, un mes, la nuez se renace, baja su calidad y se pierde la posibilidad de venta. Entonces, vienen, en mi punto de vista, desde el punto de vista económico, una cosa terrible, es decir, de impacto económico para la costa este de los Estados Unidos, que aparte va acompañado, ya viene otro huracán llamado José, que ojalá se desvíe hacia el Atlántico, pero que en la línea que lleva José, que es el que le sigue atrás, que nacen todos en África, en las Islas Canarias, por ahí en ese punto, un poquito más abajo. Entonces, estas rutas de los huracanes, debido al calentamiento global, debido al calentamiento del agua, pues agarran una potencia brutal en todo el Atlántico. Entonces, José viene paralelo, un poco más atrás, pero paralelo a lo que es Irma. Podía ir a desembocar a Virginia, a los estados de Virginia y estados más al norte de los Estados Unidos. Pero ahorita nos atañe solamente el problema de Irma. Bloomberg está anunciando que ya que se perdieron su valor las aseguradoras, dos aseguradoras que son las más famosas en los Estados Unidos. Déjenme ver cuáles son. No tengo el nombre de las aseguradoras, pero observo, por ejemplo, los anaqueles en Miami, de que están vacíos, y tienes la razón, la gente es mejor irse. Entonces, déjenme ver cómo bueno, eso es lo de menos. Finalmente no andamos en bolsa de valores, pero nada más el día de ayer perdieron 7% el valor de las aseguradoras en bolsa de valores. ¿Por qué, jóvenes? Porque las aseguradoras van a tener que pagar pues las casas que van a ser destruidas. Van a tener la AIG, yo no sé si el gobierno norteamericano también tenga un seguro para carreteras y puentes. Seguros de automóviles que tienen que pagarse, porque van a ser destruidos muchos automóviles, y no se diga vidas humanas. En Houston se hablaba de 50, pues como viene Irma, mínimamente van a ser 100, 200 personas que van a morir, o más con todo este meteoro, esta cantidad de tormentas que va a haber en el estado de Florida. Entonces, pues sí es un problema económico, porque Trump en este momento, los demócratas le están prohibiendo, y los republicanos más conservadores, Tea Party, le están prohibiendo a Trump de que pida más dinero prestados para estar subsidiando el déficit fiscal, es decir, la cantidad de dinero que está gastando de más el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el Tesoro emite bonos, la Reserva Federal se los compra, pero finalmente es una deuda.
Actualmente la hoja de balances de la Reserva Federal de los Estados Unidos es de 4.1 trillones. Trillones que se deben, es decir, que el gobierno le debe y la iniciativa privada le deben a la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Cuál es el problema de los conservadores republicanos y demócratas? Porque también hay en el Partido Demócrata, que no quieren que la deuda crezca más allá del 1 o 2%, que equivale al Producto Interno Bruto, que no crezca mucho para que no ir acumulando deuda y que tenga un puntos arriba con respecto al Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque finalmente hay que pagar impuestos, hay que pagar intereses para esta deuda y ir pagando el capital. De ahí que la señora Yellen, afortunadamente, parece que hasta el próximo año se van a aumentar las tasas de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Imagínense, con una deuda que se acumula y que quieran meter, vamos a pensar hipotéticamente, sí, pues estamos hablando del 100% ya del Producto Interno, que son 20 trillones. Pues la deuda de 500 mil millones de dólares, o no sé qué cantidad pueda representar, ahorita no tengo la cifra exacta, de intereses con respecto a la propia, es decir, lo que representan los intereses, el hecho de que el gobierno de los Estados Unidos esté pidiendo permanentemente prestado. Trump está desesperado, estúpidamente, quiere bajarle el impuesto a los ricos, peor complica el balance primario del gobierno de Estados Unidos, porque al disminuirle el impuesto a los ricos, disminuir a las empresas también el impuesto, esto trae como consecuencia que recabe menos impuestos el gobierno de los Estados Unidos. El supply side, es decir, en la escuela del supply side dice, es que al bajar los impuestos a las empresas y a los ricos, estos el dinero lo van a invertir para nuevas empresas, o nuevas actividades económicas, nuevas ramas económicas, lo que ustedes quieran. Entonces, pero eso no es cierto. Durante la era de Reagan no resultó. Básicamente, yo lo he dicho aquí, el sistema capitalista se mueve por la demanda. El problema es que los salarios no han aumentado en los últimos años en los Estados Unidos. La demanda ha permanecido estática, sin tanta evolución, evoluciones del 1%, 2% máximo, pero las productividades también han crecido más que la propia demanda, entonces observamos una sobreproducción generalizada de granos, de bienes manufactureros, de petróleo mismo, lo que antes no se veía, de automóviles en todo en los Estados Unidos. Entonces, con esto, que se genera un gasto suplementario para el presupuesto de los Estados Unidos, pues va a implicar que rápidamente los demócratas y republicanos pues tengan un paquete mínimamente para Florida de 20 mil millones, no de 7 como fue con Houston, de 20 mil millones de dólares para poder ir resolviendo los problemas que se van a presentar en los próximos días en la península de Florida. Ya al Caribe le costó más de 8 mil o 10 mil millones de dólares. Pasaron por Santo Domingo, por República Dominicana, por Puerto Rico, que también lo dejó medio muerto, y pues las petroquímicas, las empresas transnacionales, si se quiere, están viéndose muy afectadas con esta cuestión del huracán Irma. Entonces, Estados Unidos va a tener graves problemas de su presupuesto, pero al mismo tiempo va a tener graves problemas para poder recuperar nuevamente, echar a jalar nuevamente la península de Florida. Y esto para Trump, pues, se interrumpe en sus obras de infraestructura que traía previstas para todo Estados Unidos. Yo creo que con que se conforme para rescatar Houston y posteriormente ahora va a ser la Florida y a lo mejor Georgia, pues con ese dinero, que creo yo que van a llegar a 300 mil millones, más lo de Houston, 400, pues ya es una muy buena cantidad para incrementar el déficit de los gobiernos de los Estados Unidos. Qué bueno que Yellen no aumentó la tasa de interés, porque hubiese sido peor, una cosa terrible. Entonces esperemos los acontecimientos a los parientes que tengan ustedes en Florida, pues que no se vayan a Georgia, mejor que agarren rumbo al poniente, rumbo a Texas, y hay más probabilidades que ahí no toque
el ciclón. Los que se van a Georgia va a ir a morir a Atlanta o a lo mejor agarran nuevamente el Golfo de México o la costa, no sabemos. Entonces golpearía terriblemente a las Carolinas, Carolina del Norte y Carolina del Sur. De ahí que no está fácil. Y también correlacionado con esto, por la falta de dinero, y que ahora se va a presentar aún más en los Estados Unidos, pues van a necesitar va a pasar lo mismo que en Texas, van a desaparecer los papeles. Aquí a todos les desaparecieron papeles, nadie trae. Así es que, pues vengan los migrantes, porque ¿quién va a echar a funcionar o quién va a reconstruir toda la Florida? Las casas, el campo, las industrias, todo puede ser tocado con este huracán Irma, que como les digo puede costar 300,000 millones de dólares. Entonces, pues va a haber mucho trabajo para los mexicanos y los centroamericanos. No me cabe la menor duda, los americanos no se van a poner, no pueden con la mano de obra tan envejecida y casi con un pleno empleo, pues tendrían que distraer de unas áreas manufactureras a reconstruir la Florida, por ejemplo. No va a ser posible. Ahí es donde entra la acción del Estado y decir, bueno, pues se permiten inmigrantes temporales de 1 año o 2, mientras se reconstruye Houston y en este caso, mientras se va a reconstruir Miami, no sé, la capital de la Florida, que también va a ser afectadísima, y probablemente el estado de Georgia. Entonces, pues hay que esperar los acontecimientos. Otra noticia que nos llega y que a mí me dio tristeza, que los muchachos, los dreamers, soñadores se traduce, el programa de apoyo a los soñadores en los Estados Unidos, a jóvenes que sus padres se los llevaron de 5 o 6 años y que empezaron a estudiar primaria, secundaria, high school, como le dicen ellos. En los Estados Unidos, pues estaban recibiendo un apoyo por parte del gobierno norteamericano. Así lo determinó Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos. Sucede que ahora viene con sus locuras nuevamente Donald Trump y le quita el apoyo a los dreamers. ¿A cuánta cantidad de dreamers equivale? Pues 600,000 dreamers mexicanos o hijos de mexicanos y 200,000 de Centroamérica y de otros países de América Latina y del mundo. Entonces, el señor Trump le está valiendo madre. Es decir, aparte de que ya trae problemas con su propio partido, con el caso Rusia, con las tranzas que hicieron su yerno y sus allegados con el fenómeno ruso, porque no me cabe la duda que cuando Trump estaba quebrado, se ha quebrado 3 veces, la última vez fue apoyado por la mafia rusa. Es lo que están investigando en los Estados Unidos, la correlación que hay entre las empresas de Trump y la mafia rusa, y la correlación que existe entre la presidencia de Trump y el voto que se dio o la intervención de Rusia para que votara mucha gente a favor de Trump. Entonces, el señor no las trae todas consigo. Hay muchos problemas. Es una lástima que este programa del Dreamers en los Estados Unidos, el DACA como le llaman, pues esté generando una gran discusión que finalmente va a tener que ser resuelta por el Congreso de los Estados Unidos. A mí no me cabe la menor duda que tanto los demócratas como los republicanos, por eso no deben estar muy preocupados los Dreamers, no van en 6 meses se va a acabar el apoyo, no estén tan preocupados porque según yo o según las informaciones que recibimos de los Estados Unidos, pues va a haber un apoyo por parte del Congreso de los Estados Unidos para que el gobierno siga apoyando a los Dreamers y a estos jóvenes en los Estados Unidos. Y miren, es lo más idiota. ¿Cómo es posible que un gobierno, por más tonto que sea, si ya le costó del primer año de primaria, a un joven de 6 años, 7, o un niño, comienza a estudiar y ahorita va en la universidad, ¿cuántos años le costó al gobierno norteamericano haber mantenido a esos 800,000 Dreamers o 1,000,000? Le costó miles de millones de dólares haberlos mantenido, haberles dado educación, haberles dado comida, sustento. Pues es lo más estúpido para un país dejar que sus jóvenes tengan el apoyo y que muy probablemente muchos de ellos vayan a regresar a México.
Ahí el privilegiado sería México, porque a México no le costaron esos jóvenes. Así como nosotros nos vemos afectados con los migrantes que se van a Estados Unidos, a México le cuesta mantenerlos desde que están en kinder hasta que ya cumplen 20 años, por dar un caso, 15 o 18. Ese dinero lo gastó la Secretaría de Educación Pública, el gobierno, y nosotros los contribuyentes fuimos los que aportamos. Bueno, el caso contrario pasa con los Estados Unidos. Ellos se ven beneficiados con nuestros migrantes y nosotros, en cierta manera, si vienen los Dreamers, pues el gobierno mexicano, que parece que así va la tendencia, el gobierno mexicano debe estar preparado para recibirlos, meterlos a las universidades privadas o públicas de México y que continúen sus estudios para que posteriormente pues regresen a Estados Unidos, muchos de ellos, pero otros se quedarán en el mercado mexicano con alta capacitación. Entonces, ahí está la discusión de los Dreamers. Es un error otra vez de Trump. Él como que me da la impresión que le quiso pasar la bolita a los diputados republicanos y demócratas para que finalmente redacten una ley, una iniciativa de ley, en donde a estos muchachos, los Dreamers, se les dé por ley ya un apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso debió haber sido, sería lo óptimo, pero bueno, vamos a ver los acontecimientos, a ver cómo se portan los demócratas. Yo creo que es el momento de cerrar filas en Estados Unidos, tanto de demócratas y republicanos, con este fenómeno de los Dreamers, porque habría una desacumulación de capital pavorosa para Norteamérica, el que esos muchachos lo regresen a México o lo regresen a Centroamérica o a otros países. Esa es mi opinión. De ahí que yo espero que los republicanos y demócratas le den para adelante a esta nueva iniciativa de ley y que nuevamente se sigan apoyando a estos jóvenes, 800,000 jóvenes, o a lo mejor más, para que continúen sus estudios allá en los Estados Unidos. En lo que respecta a México, tercer tema que tengo para ahora, no muy, vamos a decir, no muy económico, pero político, veo un desastre. En el Partido Acción Nacional, 5 senadores se alían con MIR, hay que decirlo ya, como son las cosas. Felipe Calderón y Fox y el Yunque se van a ir con MIR, la ultraderecha del PAN, que se van aliando al PRI para que MIR pueda competir contra Andrés Manuel López Obrador en las mejores circunstancias. Entonces, 5 senadores del PAN, apoyados por los del PRI, logran la mesa directiva del Partido Acción Nacional. ¿Cuál va a ser el pago que tienen que pagar estos 5 senadores? Aceptar al fiscal anticorrupción, que está por definirse. El actual procurador iba a pasar en automático de ser procurador a ser fiscal nacional y se le iban a dar 15 años de gracia si podía estar en el puesto 15 años. Sabemos que eso no es real en México. El presidente, el que venga, el PG, si es presidente le va a pedir que renuncie si no está de acuerdo y va a renunciar. ¿Por qué? Porque la presión de la presidencia de la República es muchísima. Igualmente aquí, cuando se dio el fenómeno de Coahuila, que iba a haber un tesorero por 18 años o por 10 años, pues al otro día renunció cuando se lo pidió el gobernador. Bueno, también así pasa a nivel nacional. Pero lo interesante aquí es que el Partido de Acción Nacional, con el ala de Anaya, su actual presidente, y que tiene como origen el estado de Querétaro, ha recibido muchos golpetazos por el PRI y los mismos panistas, porque el joven quiere ser candidato a la presidencia de la República. El otro grupo de Margarita dicen, bueno, si no va Margarita, que vaya Mir, que es íntimo amigo de Luis Videgaray y también muy amigo de Felipe Calderón. ¿Y esto qué quiere decir, jóvenes? Que el PAN y el PRI, como dijo el PG, Andrés Manuel López Obrador, el PAN y el PRI son lo mismo. Y lo estamos viendo ahora en la unión de fuerzas, en esa simbiosis que hay entre la ultraderecha panista y la ultraderecha priista, para impulsar la candidatura del señor Mitz, actualmente secretario de Hacienda y Crédito Público de México. Entonces vamos a la final, según yo, van a llegar Andrés Manuel y va a llegar también esta alianza PAN-PRD, o bien, digo, van a llegar
todavía no sabemos del PRI, si es MIR, creemos que llegue muy debilitado el PAN, porque mucha gente se va a ir con él, aunque sean priistas, MIR, y ahí se debilitaría el PAN. El PAN pasaría, cuando normalmente podría estar en primera línea, primera fuerza, pues pasaría a tercera fuerza. Y esto es muy grave para la derecha, y lo están viendo así, porque el señor Anaya, el joven Anaya, está terco a ser candidato a la presidencia de la República. Así es que no dudo que muy próximamente vaya a renunciar como candidato, como presidente nacional del PAN, para incorporarse a la campaña que ya viene, porque mañana se abre el proceso electoral 2018, mañana es 7 de septiembre, y esto pues va a provocar movimientos bruscos. Por ejemplo, el PAN se está aliando con PRD y Movimiento Ciudadano. El PRI, pues obviamente con sus aliados naturales, que son el Partido Verde Ecologista, por ejemplo, pero también va a tener una alianza una alianza de hecho con el señor Felipe Calderón, con Fox, con todos los yunques o los ultraconservadores del Partido Acción Nacional para apoyar al señor Mir. Entonces, pues ahí viene ya la lucha electoral. Mientras tanto, Andrés Manuel López Obrador, pues dando conferencias en Washington, parece que va a estar con Corbyn, líder del Partido Republicano, del Partido Laborista en Inglaterra, y que es un agente de izquierda, un agente muy congruente, y que ha tenido excelentes resultados en Gran Bretaña después de la salida de este país de Europa, de la Comunidad Económica Europea. Sí, el famoso Brexit, que ha sido terrible para Inglaterra, les ha generado, la libra va en la caída, la industria manufacturera, la gente está molesta con la ultraderecha inglesa, que no quería muchos inmigrantes, por eso se separan, pero que al final del ejercicio, por lo que observamos, es un golpeteo tremendo contra todo el proceso económico que se genera allá en la Gran Bretaña. No dudo que al rato respondan los escoceses o bien los irlandeses, que no están de acuerdo, que se han salido de Europa y que para cualquier irlandés era muy cómodo poder viajar a toda Europa, era su país, vamos, como su país, recibir fondos de Europa, por ejemplo, Irlanda del Norte, hablo yo, o Inglaterra, recibir de grandes depósitos de toda Europa y aparecer como el gran centro financiero. Probablemente con la salida del Brexit se pierda la hegemonía británica en la cuestión financiera y ya empiecen a emerger como grandes potencias financieras París, la ciudad de París y la ciudad de Frankfurt. Entonces, pues aquí son toda una serie de elementos que se van configurando, que pueden llegar a representar para el sistema capitalista en su conjunto, puedan llevarlo a un proceso recesivo en el 2018-2019. De ahí que pues es preocupante. ¿Por qué? Porque México, el 80% de sus exportaciones van a Estados Unidos, jóvenes. Entonces, pues, esto nos pegará. ¿Por qué? Porque pues ¿quién nos consume nuestros productos? Solamente aquellos productos que se escasean totalmente. Entonces, déjenme ver cómo andan ahorita El Dow Jones va subiendo el 0.39, el Standard & Poor's el 0.40 y 0.39 el Nasdaq. En Europa, por ejemplo, se tuvieron cambios casi todos positivos, a excepción de Inglaterra, que empieza a tener una crisis interna del 0.38, igual que en Estados Unidos casi, aunque Alemania está creciendo el 0.68 y París el 1.96. Y allá en área Pacífico pues tuvimos resultados negativos, Hong Kong perdiendo el 0.46, el Nikkei de Tokio perdiendo el 0.14, el Shanghai Stock Exchange de China bajando el 0.20 y el Standard & Poor's de Asia, que está en Sydney, Australia, bajando el 0.29%. En lo que concierne a las materias primas, por ejemplo, déjenme ver,
En el sector de las commodities, el índice Bloomberg va aumentando. ¿Por qué? Porque el petróleo subió por los problemas de Houston. Allá hay muchas petroquímicas, refinerías que fueron paradas. El petróleo subió el 14% o 14 centavos inmediatamente, pero ahorita el petróleo va subiendo el el West Texas el 0.92, casi el 1%, y el Brent el 1.48. También el gas, hubo problema con la distribución del gas, el 1.04. Mientras tanto, el oro bajando de precio, la gente está teniendo confianza, la plata igualmente bajando el 0.12%. Y en lo que concierne a la agricultura, el maíz subiendo el 0.70%, menos del 1%, el 0.62% el trigo, el algodón 0.51%, ahora que con lo de Florida va a empezar a subir, y el ganado en pie estancado en el 1.04 dólares por libra de vaca en la ciudad de Chicago. Pues son las principales noticias. Creo yo que es una responsabilidad de todos. Entren a Centro Nacional de Huracanes para ver la ruta que va a seguir el huracán Irma, que es único en la historia moderna del ser humano, nunca se lo habíamos visto. Vientos de 360 kilómetros, es una locura. Es el doble que fue el huracán de Houston, así es que los daños, pues prepárense, pueden ir de 300 a 500 mil millones de dólares. Y allá será problemas del gobierno de Florida, de la Florida y del gobierno federal de los Estados Unidos. Gracias por su presencia, jóvenes, y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez. De lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.